Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La publicación de Nevin Thorun en redes sociales desató un verdadero terremoto mediático. Sus palabras cargadas de ambigüedad no pasaron desapercibidas. Algunas heridas no se curan. Algunos errores no se perdonan, escribió la exmujer de Seng Thorun. La frase, breve pero contundente, fue interpretada como una indirecta directa hacia Mahazin Meravet. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a circular en todos los portales. La polémica quedó instalada en la agenda pública. Los seguidores reaccionaron de inmediato a la publicación. Miles de comentarios llenaron la sección de mensajes en apenas unas horas. Algunos usuarios defendieron a Nevin y dijeron comprender su dolor. Otros, en cambio, consideraron que sus palabras fueron innecesarias y generaron más tensión de la debida. La división de opiniones se hizo evidente en cada línea escrita. La controversia no tardó en expandirse a todas las plataformas digitales. El contenido de la publicación resultó especialmente llamativo por su tono emocional. Tono emocional. No se mencionó ningún nombre, pero la interpretación colectiva fue unánime. Para la mayoría, el mensaje apuntaba a la actual pareja de su exmarido. Este tipo de frases, cargadas de insinuaciones, suelen encender debates intensos. La falta de claridad en el texto multiplicó las especulaciones. La ambigüedad se transformó en un arma de doble filo. En este contexto, el silencio de Seng Thorun llamó poderosamente la atención. El actor no emitió comentario alguno frente a la publicación. Esa falta de respuesta generó todavía más expectativas. Muchos se preguntaron si el silencio significaba apoyo implícito o simplemente indiferencia. Cada gesto, cada ausencia y cada palabra no dicha se convirtió en un símbolo. El misterio envolvió aún más la historia. La figura de Mahazin Meravet también quedó en el centro del debate. Aunque ella no reaccionó públicamente, su nombre fue mencionado miles de veces. Los seguidores y detractores comenzaron a discutir sobre su rol en la vida del actor. Para algunos, la publicación de Nevin fue un ataque injustificado. Para otros, representó una expresión legítima de dolor. La actriz, sin decir nada, se convirtió en protagonista involuntaria. La prensa especializada en farándula no tardó en amplificar la noticia. Los programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos a analizar la frase. Cada palabra fue diseccionada en busca de significados ocultos. Los panelistas debatieron si se trataba de una confesión emocional o de un reproche calculado. La historia captó la atención de todos los televidentes. La ambigüedad resultó ser un recurso poderoso. El eco de las palabras de Nevin trascendió las fronteras digitales. Medios impresos también llevaron el tema a sus portadas. Las columnas de opinión abundaron en interpretaciones diversas. La narrativa del conflicto amoroso volvió a instalarse en la opinión pública. Cada lector y cada espectador elaboró su propia conclusión. El interés general se intensificó día tras día. El impacto de la publicación demuestra el poder de las redes sociales. Una sola frase, breve y ambigua, fue suficiente para alterar la agenda mediática. La capacidad de viralización alcanzó niveles sorprendentes. En pocas horas, el tema se convirtió en tendencia. La influencia de las plataformas digitales sobre la vida privada de los famosos quedó más clara que nunca. La polémica se alimentó de clics y comentarios. Los admiradores de Seng Thorun vivieron la situación con sentimientos encontrados. Por un lado, muchos quisieron apoyar a Mahazin frente a lo que consideraron un ataque velado. Por otro, algunos mostraron empatía hacia Nevin y su evidente carga emocional. Este choque de posturas convirtió las redes en un campo de batalla. Cada usuario tomó partido en la discusión. La historia adquirió un carácter colectivo.
El hecho de que Nevin no diera explicaciones adicionales aumentó la tensión. Su silencio posterior fue interpretado de distintas maneras. Algunos pensaron que quiso lanzar un mensaje sin entrar en polémica directa. Otros aseguraron que simplemente buscaba atención mediática. La ausencia de aclaraciones permitió que las especulaciones crecieran sin límite. El misterio quedó intacto. La incertidumbre se transformó en parte del atractivo de la historia. El nombre de Maha Sin volvió a dominar las conversaciones mediáticas. La actriz se convirtió en tendencia sin haber dicho una sola palabra. Esa ausencia de reacción despertó admiración en algunos sectores. Consideraron que su silencio era una muestra de fortaleza. Sin embargo, otros criticaron su pasividad. La figura de Ma Xin quedó atrapada entre el apoyo y la polémica. La historia también mostró la dificultad de mantener la vida privada en calma. Cuando figuras públicas están involucradas, cada publicación adquiere un significado mayor. Lo que para algunos podría ser una simple frase personal, para otros se transforma en un mensaje cargado de acusaciones. La exposición mediática multiplica el impacto de cualquier gesto. Este episodio es un ejemplo perfecto de esa dinámica. La intimidad se convierte en espectáculo. La exmujer de Seng Toron, con esta publicación, reavivó heridas del pasado. La frase sobre las heridas y los errores fue vista como un reflejo de resentimiento. Para muchos, el mensaje fue un recordatorio de viejos conflictos. El hecho de que eligiera hacerlo público le dio un tono más dramático. La exposición de emociones privadas en espacios públicos siempre genera controversia. Y en este caso, el efecto fue inmediato. La falta de respuesta de Seng Toron también se convirtió en tema central. Su silencio fue interpretado como una estrategia para evitar mayores problemas. Al mismo tiempo, dejó espacio para múltiples interpretaciones. Algunos consideraron que su postura buscaba proteger a Ma Xin. Otros, en cambio, lo vieron como una señal de distancia emocional. Alticina. Cada hipótesis fue motivo de discusión en los medios. El enigma sigue presente. La dinámica entre los tres nombres involucrados parece no tener fin. Cada gesto, cada silencio y cada palabra alimentan la historia. La relación entre pasado y presente mantiene vivo el interés del público. El triángulo mediático se convierte en material constante para titulares. La trama recuerda a una novela cargada de drama y pasión. Y el público disfruta cada capítulo. El impacto emocional de la frase también fue tema de análisis. Los psicólogos invitados a programas de televisión explicaron que las palabras reflejan un dolor no resuelto. La herida emocional, según ellos, sigue abierta a pesar del tiempo. Esta interpretación añadió un tono más humano al escándalo. Contamiento. El público pudo ver en Nevin una figura vulnerable. Esa vulnerabilidad también generó empatía en algunos sectores. Las reacciones de los fanáticos de Maha Xin fueron especialmente intensas. Organizaron campañas en redes para defenderla. Publicaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia la actriz. Muchos recordaron que ella ha soportado múltiples polémicas con serenidad. Esta vez no fue diferente, eligió callar y dejar que el tiempo hablara. Sus admiradores aplaudieron esa actitud. El respaldo digital fue masivo. El caso también abrió un debate sobre el papel de las exparejas en la vida pública. Algunos opinan que Nevin no debería intervenir en la vida actual de su exmarido. Otros sostienen que tiene derecho a expresar lo que siente. El límite entre lo privado y lo público vuelve a ser difuso. La opinión general se divide en bandos irreconciliables. Este dilema mantiene viva la conversación. La polémica no parece tener final. Los medios de comunicación han encontrado en este episodio un nuevo filón. Cada programa de entretenimiento compite por ofrecer detalles inéditos. Los comentaristas repiten las frases, analizan gestos y especulan sobre intenciones. La industria del espectáculo se alimenta de estas historias. Y el público responde con atención sostenida. El fenómeno se retroalimenta constantemente. La publicación de Nevin
se convirtió en un catalizador de viejas tensiones. Reavivó rumores que parecían olvidados. La frase fue vista como una chispa que encendió un fuego dormido. Ahora, el escenario mediático se encuentra nuevamente agitado. El interés por la vida de Zeng, Mahasin y Nevin volvió a su punto máximo. La historia sigue en desarrollo. Los seguidores más fieles de Zeng esperan que tarde o temprano se pronuncie. Consideran que el actor debería dar una señal clara para calmar la tormenta. Sin embargo, cada día que pasa sin respuesta aumenta la expectativa. La incertidumbre es, en sí misma, parte del atractivo. Todos esperan la próxima palabra o gesto. La tensión crece con el silencio. La frase de Nevin también fue analizada como una estrategia personal. Algunos opinan que buscó recuperar protagonismo en la escena mediática. La atención que recibió confirma esa hipótesis. Su nombre volvió a estar en tendencia, y con ello su presencia en los medios. La estrategia, si existió, funcionó. Pero también generó polémica. Y esa polémica aún continúa. La comparación con episodios pasados fue inevitable. No es la primera vez que la exmujer de Zeng se expresa con frases ambiguas. Sus publicaciones anteriores ya habían dado que hablar. Esta vez, sin embargo, el impacto fue mucho mayor. El contexto actual hizo que la frase resonara con más fuerza. El resultado fue un escándalo mediático de gran magnitud. El público, mientras tanto, consume cada detalle con fascinación. La historia se sigue como si fuera una serie de televisión. Cada publicación y cada silencio es interpretado como parte de una trama mayor. Esta narrativa mantiene a la audiencia cautiva. La mezcla de realidad y especulación resulta irresistible. El interés parece no tener fin. En conclusión, las palabras ambiguas de Nevin Thorne reavivaron el drama en torno a Zeng y Mahasin. La publicación en redes sociales desató un debate masivo. El silencio de los protagonistas añadió más tensión a la historia. El público, dividido en opiniones, sigue cada detalle con expectación. La prensa no deja de amplificar el eco de estas frases. Y el fenómeno continúa creciendo día tras día. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.